Buenos días, oyentes de la radio. Soy José Antonio Manzanera Benítez, de Primero de Bachillerato A. Me acompañan Pablo Acero, también de Primero de Bachillerato A. ¿Qué tal? Laura Durán. Hola. Y Mario Galán. Buenas. Bueno, pues hoy en este programa os vamos a hablar de un libro, el cual se llama Rebelión en la Granja, que nos hemos leído para un proyecto para filosofía. Y bueno, este libro es una distopía en el que se hace una relación al poder y a la manipulación. Estos sucesos se podrían vincular más o menos con los nazis o la Unión Soviética. Y también es un libro en el que se observa una clara distorsión de ideología y pensamiento en los animales de la granja. Y ahora pues vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre los libros. Es que iba ahora. Es verdad, no, iba antes. Claro. Y estamos acompañados por Guillermo Lavado, que nos ayudará a guiar este programa. Buenos días, chicos. Bien, primera pregunta. ¿Qué pretendía Comandante con su discurso? Adelante, Pablo. Pues yo opino que... pretendía que todo el mundo tuviera claro lo que pensaba sobre los animales y la actuación del hombre, que este no era realmente necesario. Ellos podían vivir como ellos quisieran y podían satisfacer sus propias necesidades ellos mismos, que el hombre lo único que hacía era manipularlos y abusar de ellos. Muy bien, pues Pablo, venga, ¿tienes alguna pregunta? Sí. En los mandamientos que dicen sobre el animalismo, el cual es el movimiento que toman los animales cuando se rebelan contra los humanos, ¿con qué frase se podría... ¿Cuál era la frase con la que se podía resumir estos mandamientos? Laura. La frase que representaba este movimiento era 4 patas sí, 2 patas no. Y bueno, al final pues como que simbolizaba que los humanos pues no tenían que tener ese poder sobre los animales y que ellos mismos podían valerse por sí solos. Bueno, yo tengo una pregunta y esta es que ¿qué crees que si crees que los animales de la granja eran conscientes de cómo estaban cambiando la situación y sus ideologías respecto al poder ejercido por los cerdos? Pues yo voy a responder a esta pregunta y yo lo que pienso es que al ser un cambio tan progresivo, tan poco a poco, los animales se iban acostumbrando a estos pequeños cambios que al final a la larga iban generando un cambio mucho mayor. Por lo tanto no se daban cuenta. Y luego si a esto además le sumamos que la mayoría de los animales, al ser analfabetos y no poder leer por lo menos, por ejemplo, los mandamientos, pues también eran más susceptibles a cambiar incluso su propio pensamiento de lo que había pasado, de lo que va a pasar, sin darse realmente cuenta. Entonces yo creo que no eran conscientes debido a eso, a que era un proceso muy lento y muy progresivo y a que no tenían muy claro ese conocimiento sobre su propio sistema. Vale, ahora yo voy a hacer una pregunta que es que en el libro se puede apreciar la importancia de leer, es decir, la importancia de obtener el conocimiento. Entonces, ¿cómo se reflejaría eso en los sucesos? Pues a ver, yo creo que se puede representar que el propio saber leer te da la capacidad de intentar cambiar ese sistema que se estaba creando poco a poco, ¿no? Que básicamente iba haciendo que fuese cambiando todos los fundamentos del animalismo, por así decirlo. Y hubo algunos que tenían ese poder y no intervinieron, como por ejemplo fue el burro. Bueno, pues ahora Guillermo, supongo que tú tendrás unas preguntas muy interesantes y mejor formuladas, supongo, que las nuestras. Bueno, así que mejor formulada, ¿no? Sí, está genial. Que lo que sí, quizás podríamos plantearle a nuestros oyentes un poquito el escenario, digamos, en general, de qué se trata, pues qué es lo que... Verlo desde un punto de vista más amplio, pues es una granja, ¿no? Donde se produce una explotación de los animales y este personaje, el comandante, pues hace un discurso en un momento dado, ya es mayor, ya conoce cómo funciona todo y bueno, arenga a los animales para que cambien su situación de explotados, de oprimidos en este sentido. Entonces se produce esa rebelión y el libro contaría, así grosso modo, la evolución de toda esa revolución. Esa es la historia, ¿no? sí.
Pues sí. Entonces, a raíz de ahí, pues cada personaje simbolizaría una pieza del puzzle que tiene resonancia histórica de lo que hemos estudiado en el siglo XX en este año. Y que bueno, que Orwell trata de reflejar un poco pues los clichés o los digamos paradigmas, ¿no? de ese tipo de revueltas y cómo van evolucionando y las sorpresas que nos encontramos. Cuando empieza todo con tantas buenas intenciones, como dice el dicho, que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pues en este caso se cumple a la perfección, porque y hoy el libro a lo mejor tiene más vigencia que nunca, porque están las granjas revueltas, ¿no? Están hoy, tenemos el granero un poco revuelto, un poco tenso. Entonces, yo preguntaría, pues eso, si sabríais localizar pues en los personajes diferentes comportamientos o definir diferentes personajes que os suenen en la historia o cada uno de ellos cómo es, cómo se define, cómo actúa, o sea, porque entre la retahíla de personajes hay muchas diferencias. Por ejemplo, el caballo, boxeador, ¿cómo era? Pues era bastante trabajador, la verdad. Su lema era esforzarse más y, claro, también decía que lo que le mandasen los cerdos, especialmente Napoleón, pues sería lo correcto, dado que eran más inteligentes que él. Claro. Y él lo sabía, por lo tanto, si lo decían ellos, pues debían tener razón. Claro, genial. Y entonces, ¿boxeador qué simboliza? Pues esa parte de la revuelta popular que se entrega completamente a la causa con toda la buena fe del mundo, pero que al final, ¿qué ocurre? Que la propia revuelta en su dialéctica, ¿no? En su desarrollo, digamos, se deshace de él e incluso históricamente, pues si hace falta, se borra su papel o lo que él ha hecho. ¿Y qué pasa con un boxeador al final? ¿Cómo termina su historia dentro de la novela? Pues el boxeador, lo que pasa es que cuando estaba trabajando para reconstruir el molino, cuando hubo una revuelta con unos humanos y tal, lo destruyeron y el boxeador estaba intentando reconstruirlo y era el que más se esforzaba muchísimo, trabajaba día y noche. Entonces llegó un momento en el que se lesionó, decían que de los pulmones, no se sabe muy bien porque evidentemente los animales, no soy médico y tal, no lo sabían, pero lo que pasa es eso, que se lesiona y lo que le prometen los cerdos es que lo van a llevar a un hospital, el que lo van a cuidar muy bien y tal. Sin embargo, al final lo que hacen y lo que son capaces de leer en la carreta cuando se lo llevan es que estaban vendiéndolo para poder obtener dinero de los materiales que puede suministrar un caballo ya que está muerto. Entonces yo creo que lo que simbolizaría es eso, a la parte de la población que es muy trabajadora pero que no llega a comprender bien la causa y por lo tanto al final esa causa acaba absorbiéndolo, acaba consumiéndolos sin obtener ellos al final ningún beneficio real, sino que al final acaban devaluándose, podríamos decir de alguna manera. Incluso lo más terrible, y en esto coincide totalmente con 1984, es el hecho de que ellos, dependiendo de cómo estuviera la situación, iban cambiando el rol y la consideración que tenían acerca de los personajes y de las cosas que habían ocurrido. ¿Quién había participado en tal batalla de la revuelta? Si ahora no nos llevamos bien con él, lo borramos de la historia un poco y ya no. Ya ahora es el malo, siempre fue malo, ¿no? Entonces ahí está un poco Luego había otros personajes, por ejemplo el cuervo, que es muy gracioso, ¿no? No sé si os acordáis, pues, de ese personaje Moisés, creo que se llama. Todos los personajes simbolizan algo. En el caso de Moisés, pues era esa ideología que trataba de conservar el régimen de Jones, del granjero, ¿no? O sea, hablaba del Monte Caramelo, de una vida después de una vez muertos. Y entonces representaría esa figura como religiosa, como del sistema antiguo, pre-revolucionario, ¿no? Cada uno de los personajes pues supone un modelo de pensamiento o un trasunto de algo histórico. ¿Os ha llamado la atención alguno de ellos en particular? ¿Alguno de estos personajes? O, en fin. Sobre todo Snowball, que básicamente lo hacen el enemigo en común para así poder ganarse a lo que viene siendo el pueblo, ¿no? Al final. Uh-huh. Y lo usan para excusarse de todos los errores y así seguir que siga adelante el régimen. Claro. Entonces, Bola de Nieve, Snowball,
pues es ese enemigo que sale de las propias entrañas de la revolución, pero que una vez que se enfrenta al otro poder, que es el que triunfa, que es el de Napoleón, pues se convierte en el gran enemigo y en el culpable de todo lo malo. Entonces, este Bola de Nieve, pues es el que sabotea toda la... Supuestamente, desde el punto de vista del poder, Bola de Nieve tiene la culpa de todo. De si se cae el molino, de si se chafa algo, pues ya es que ha sido Bola de Nieve que ha venido por la noche y entonces ha estado saboteando el molino. Entonces, fijaos bien el trasunto que hay detrás de toda la cuestión, ¿no? Bueno, y contadnos un poco para que los oyentes, pues se animen un poquito a la lectura o se enteren de la trama, cómo se va desenvolviendo todo esto, ¿no? A partir del discurso de... Pues yo creo que al principio se va viendo como una progresión, lo que decía antes Mario, que al principio como que van habiendo pequeños cambios, a partir del animalismo va habiendo como pequeños cambios y van cambiando mucho la ideología de los animales, los cerdos, sin que ellos mismos se den cuenta. Entonces, sin que los otros animalillos se claro, den cuenta. Porque son los más inteligentes. Claro, y como abusan un poco pues, de esa inteligencia y como los otros, pues por ejemplo, eran analfabetos, pues tampoco tenían muchos conocimientos y como que asumían las cosas que le iban diciendo los cerdos y pensaban que siempre era como lo mejor. Y también respecto a lo que habéis dicho de lo de Napoleón y Snowball, yo creo que al final eso también se ve reflejado en la historia porque es como que siempre intentamos buscar un enemigo y vamos siempre a saco con ese enemigo. Sí. Y entonces como que intentamos siempre echar las culpas a esas personas para justificar los errores que hemos tenido. Efectivamente. Bueno, y muy bien apuntado ese matiz. Y así en general, ¿qué os ha parecido la historia? ¿La recomendaríais o, en fin, qué es lo que así, digamos, en un plano más amplio, reflexivo, os ha sugerido? O si lo recomendaríais por alguna cuestión que os ha llamado la atención en particular. Yo lo recomendaría porque se ve perfectamente como al final, aunque cambies el régimen, si este no es entendido bien por todos los que lo forman, al final acaba volviéndose igual de malo que cualquier otro. Y ese es un aspecto muy interesante del libro. Es el apuntar hacia que si no hay una conciencia muy clara de lo que está ocurriendo y un análisis constante y una crítica constante de todos los procesos políticos que están ocurriendo, se vuelve al punto de partida. Solo que con un poder con otra cara. Ya está. Entonces es súper difícil, ¿no? En ese sentido. ¿Algún apunte más? A mí me ha parecido bastante entretenido el libro, la verdad. Tiene momentos bastante dramáticos y la verdad es que es ciertamente una gran sátira sobre el comunismo o la antigua sociedad nazi. Y me ha entretenido bastante, sinceramente. Me ha parecido bastante instructivo. Muy bien. Yo creo que al final ha sido un libro que puede reflejarse muy bien en la actualidad y también para hacernos reflexionar de cómo podemos ser, de lo fácil que puede ser manipularnos hoy en día y para que también tengamos como esa actitud crítica ante las cosas que intentan inculcarnos hoy en día, tanto de política u otro tipo de temas, y al final pues esa manera como de intentar reflexionar sobre aquellos valores y ideologías que nos intentan inculcar hoy en día. Sí, yo lo que diría es que al final el libro lo que hace es como poner un modelo general de lo que le pasa a todas las sociedades a lo largo de toda la historia. Entonces diría que es un libro muy importante, ya que en el libro se pueden observar cómo hace muchísimos paralelismos con eventos de la historia de diferentes épocas. Por tanto, si leemos este libro y somos capaces de, quizá no de ver claramente todo cómo funciona nuestra sociedad actual, pero si podemos ver ciertos matices, a lo mejor podemos prevenir lo que puede pasar en un futuro y por lo tanto, al final, al leer este libro podemos ser un poco más conscientes de la sociedad en la que vivimos y quizás prevenir que no pasen las cosas que nos han pasado en el pasado. Muy bien, pues felicidades y por vuestra exposición, que me ha encantado. Y nada, nosotros, pues tanto Estefanía como yo, os seguimos animando a que continuéis las lecturas.
y que sigáis disfrutando de todas ellas, ¿no? Siempre, pues eso, sin emocionar. Yo siempre digo que hay que ponerse un poco unos guantes cuando uno lee unos guantecitos, ¿no? Para luego cuando los lee, pues los tiramos, ¿no? Como cuando en la época de la pandemia. Y tenerlos ahí, analizarlos, degustarlos, pero siempre pues con ese margen de crítica también, ¿no? Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer y nos vemos en siguientes ediciones. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós.